Continuando con lo del crecimiento espiritual, nosotros hemos visto las diferentes etapas que se da en el crecimiento espiritual. Todo esto que nosotros ya hemos visto nos presenta un solo tema. Y el tema que se nos presenta aquí es el tema de la salvación. ¿Qué quiere decir la palabra salvación? Liberación. Entonces, salvación significa liberación. Y vamos a estar mirando de qué el Señor nos ha liberado. Porque muchos de nosotros cuando hablamos del nuevo nacimiento o de la salvación, o sea, tenemos ideas un poco extrañas, quizás de lo que nosotros hemos escuchado por tradición o por tanto que se nos repitió. Pero ¿qué significa salvación en sí mismo? ¿De qué Dios nos salva? ¿De qué el Señor nos libera? En la justificación, Él nos libera de la culpa de nuestros pecados. Nos libera de la condenación. Cuando dice la palabra de Dios ahí en Romanos, el capítulo 5, versículo 1, que somos justificados por medio de la fe, nos está diciendo que nosotros somos liberados de la culpa, porque Dios nos declara sin culpa. Dios me hace libre de la culpa. Nosotros nacemos en pecado y nacemos con la naturaleza pecaminosa y nacemos ya condenados, como dice ahí en Juan el capítulo 3 versículos 18 y 19, que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la justificación lo que viene a hacer es que me viene a liberar de la culpa, de la condenación, del castigo eterno, del infierno. Cuando una persona cree en Jesucristo, es liberado del infierno, ya no es culpable. Pero no solamente de que la salvación me viene a liberar de la culpa, sino que la salvación también me viene a liberar de mí mismo. Dice la Biblia que yo estoy crucificado con Cristo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en mí. ¿Qué quiere decir eso? De que en la salvación yo soy liberado del poder del pecado. Eso es lo que significa la santificación. En la santificación yo voy experimentando el poder de Dios para ir siendo liberado del poder del pecado. Vamos a leer aquí en Romanos, el capítulo 6, el versículo del 3 al 6, donde se nos habla a nosotros de esta realidad. Dice Romanos 6, 3 al 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otra versión dice, para que la autoridad del pecado ya no reine en nosotros. Ese es el cuerpo del pecado.
la autoridad del pecado no reina en nosotros. Dios, cuando vino a morir en la cruz, Él no vino simplemente a morir por nuestros pecados, sino que Él vino también a acabar con la máquina del pecado. Alguien ponía un ejemplo y decían, imaginémonos en México, en el DF, una ciudad, bueno, ahora en Quito, Ecuador también pasa lo mismo, el smog. Y dice, imaginémonos por unos minutos de que alguien decreta de que ya no circulen carros en el DF o en Quito, Ecuador, para que ya no haya más smog. Así que destruyen todos los carros, todos los buses, todos los camiones, y un cielo totalmente despejado, azul. La gente se quedaba admirada de la belleza de la naturaleza que no habían visto. Y de pronto se aparece un carro por ahí y otro carro por acá. Y la gente se preguntaba, ¿de dónde están saliendo los carros? Lo que sucede es que dentro de esas ciudades estaban las fábricas de los carros. Y las fábricas continuaron construyendo carros. Es decir, destruyeron los carros, pero no destruyeron las fábricas. Se continuaron haciendo carros. Bueno, cuando Jesucristo vino a morir, Él no vino simplemente a perdonar mis pecados, sino también vino a tratar con la máquina del pecado, con la fábrica del pecado, que es ¿qué cosa? La naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, el yo. Él viene y yo soy con Él crucificado. De esa manera, la vida de Cristo que ahora está en mí es la que me da el poder para empezar a caminar en esta nueva vida. Entonces, cuando hablamos de la palabra salvación, no solamente estamos hablando de la justificación. Lastimosamente la mayoría de muchas de las predicaciones del Evangelio solamente se han limitado a la justificación. Si vamos a predicar el Evangelio completo, tendríamos que predicar también que la salvación tiene que ver también con la santificación. No solamente que Dios me salvó el día que yo creía en Jesucristo y nací de nuevo, sino que cada día este poder de la salvación de Dios está conmigo. Es Cristo en mí que me va capacitando para que yo vaya caminando en este proceso de ir siendo a la imagen de Cristo. Entonces, la salvación me libera aquí de la culpa, de la condenación. Aquí me libera del poder para que yo vaya creciendo. Eso no quiere decir que no vaya a tener tentaciones y no vaya a pecar. Pero en este proceso yo voy aprendiendo a cómo vencer la tentación, a cómo tratar con el pecado. En este proceso voy aprendiendo que necesito confesar pecado. No es que ya somos perfectos, no es porque ya he sido crucificado y ya no peco más. Jesucristo no vino a aniquilar la naturaleza pecaminosa. Posicionalmente estamos crucificados, pero en la práctica nos vamos apropiando de esta realidad por la fe. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, imagínense, ahora en la realidad, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En la fe de qué? En la fe que estoy crucificado. En la fe que yo he muerto. Yo he confiado en Él, que Él me ha hecho una nueva criatura y que Él ahora vive en mí. Entonces no solamente tengo que creer que Él murió por mí, sino que Él vive en mí, que la vida de Cristo está en mí. Yo creo que se ha hecho mucho énfasis en que Cristo murió por mí y poco énfasis en que yo morí con Cristo. En algunas iglesias a veces lo he hecho a propósito,
bueno, el Señor me ha permitido ir en diferentes países, ¿verdad? Y a veces me he subido al púlpito y he estado predicando y les digo, ¿quién vive? Y toda la iglesia dice, Cristo. Y después les digo, ¿y quién no vive? Nadie sabe cómo responder. ¿Quién no vive? Yo no vivo. Ya no vivo yo. Y yo les digo que con el mismo énfasis que dicen Cristo, con el mismo énfasis deberíamos responder yo. Ya no vivo yo. Nos gusta la idea de que, ¿verdad? Que Cristo vive en mí. Pero como que nos cuesta tragar saliva, decir ya no vivo yo. ¿Sí o no? Pero es la misma fe la que me tiene que llevar a ese convencimiento. Es la misma fe de la salvación que me salvó. No es diferente la fe. No es diferente la fe que me hace creer en la justificación a la fe que me hace creer que yo estoy con Cristo juntamente crucificado. No es la misma fe. No es una fe diferente. Y por último, cuando estamos hablando de la salvación, no solamente me libra de la culpa, del poder del pecado, sino que un día en el futuro me va a librar de la presencia del pecado, en la glorificación. Un día ya no vamos a pecar más. ¿Cuándo va a ser eso? Con los cuerpos glorificados. Cuando ya tenemos cuerpos glorificados. ¡Wow! Espero que anhelemos ese día, hermano. Amén. Cuando dice la Biblia que ya no habrá dolor, ni tristeza, ni llanto. Y dice el libro de Romanos, el capítulo 8, que la naturaleza gime y clama por ese día, esperando la redención de los hijos de Dios, esperando que los hijos de Dios tengan estos cuerpos glorificados. Hermanos, dice la palabra de Dios que tenemos una salvación tan grande y que por eso nosotros tenemos que procurar vivir en el temor de Dios. Eso es la salvación, hermanos. Esta es la salvación, todo el cuadro de la salvación. Nos permite vivir una vida santa, porque somos salvos. Parecería ser que nos estancamos, porque no creemos. Yo creo, hermanos, que cada creyente debe llegar a un punto en su vida en aceptar esta realidad. Ya no vivo yo. Y eso es parte del crecimiento espiritual. Dios nos quiere llevar a ese punto a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 1 y 2, dice, os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o experimentéis, en otras versiones, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que vayamos experimentando esta realidad en nuestras vidas. Y nuestros cuerpos ahora son los canales o los instrumentos por medio de los cuales Dios quiere manifestar su vida, su gloria. Y de eso vamos a estar hablando en la próxima reunión.